Seguimos con la duda de si la revocación es una trampa legal. Quedamos con la duda en la que ya de plano podría caer hasta el propio presidente. Y no es por andar de desconfiados. Bueno, si al menos yo soy desconfiada, por lo menos díganme profesional, y es que el tema de la revocación parece tener muchas inconsistencias. Por ello contacté a José Elías Licha, diputado panista en esta saliente legislatura. Él es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y le vamos a dar la bienvenida. Queremos que nos cuente qué tan fácil está sacar la revocación del mandato. Pero primero te saludo. Muy buenas tardes, José Elías Licha, diputado, ¿cómo estás? Hola Laura, con el gusto de saludarles, más un gusto compartir este espacio con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, decía don Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, que no haya ilusos para que no hayan desilusionados. Yo empiezo y abro el tema con muchísima franqueza. Lo sostuve en la tribuna de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales y en todos los espacios en los que en ese momento emití mi opinión. Para mí, la revocación de mandato está trazada en base a una farsa. Es un planteamiento francamente absurdo desde el punto de vista operativo, desde los alcances que se tiene, y está diseñada para seguir una crónica muy populista, una crónica que no creo que vaya a abonar mucho a nuestra democracia y que además está mal hecha para empezar. Sí, justamente preguntarle esto. Según el 83 constitucional, el presidente tiene que terminar su mandato en 2024. Nos dicen los que defienden la revocación del mandato que sí se puede, que incluso se les menciona que la ley no es retroactiva, pero aún así, diputado, pues insisten en que se puede hacer. Usted explíquenos, eso es muy técnico, pero para que nos lo pueda desmenuzar aquí y lo pueda entender quienes nos están viendo a través de este espacio. ¿Se puede o no se puede? Realmente ambas partes, ambos polos tienen un punto de razón, pero creo que ese no es el centro del debate, y caer en eso es desviarnos un poquito. Explico el porqué. Sí es cierto que el artículo 14 constitucional señala que ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Bueno, pero el efecto de retroactividad en sentido estricto es una porción constitucional que se refiere a las leyes que emanan de la Constitución, no necesariamente a la Constitución misma. Entonces, digamos que resguardados bajo este criterio, pues pudiera existir quien sostenga que puede llevarse a cabo porque tiene un punto de partida constitucional. Otros pensamos que el derecho a votar, que es igual de importante que el derecho a ser votado, es decir, el 35 constitucional en el derecho de participación, también requiere un mínimo de certeza jurídica, y que quien vota por alguien o participa en una elección para elegir a un mandatario por 6 años, pues debe tener la certeza de que va a cumplir con ese periodo. Cosa distinta hubiera sido si en el momento de convocarse la elección del 1 de julio de 2018 existiera la figura de revocación de mandato, y entonces sí, el mandato es por 6 años, con la salvedad de que la misma ciudadanía pueda retirar ese mandato. Pero bueno, lo cierto es que esta modificación constitucional, independientemente a los puntos de vista que dimos en ese debate y a los elementos jurídicos que pueden ser debatibles hoy, existe, puede ser convocada, y sin duda están hoy ya los mínimos constitucionales para llevarla a cabo. Y creo que es ahí, Laura, en donde está el principal centro del debate. ¿Qué se requiere para convocar a una consulta popular? ¿Y qué se requiere para que esta consulta popular se tome como vinculante? Y caso siguiente, ¿qué sucede si se revoca el mandato del presidente? Hablo de los 3 puntos de manera muy breve. Primero, para iniciar el proceso de revocación de mandato, se necesitan las firmas del 3% del padrón electoral. Aproximadamente 2.8 millones de mexicanas y mexicanos
para que lo dimensionemos. Para crear un partido político nuevo se necesita el punto 26, es decir, 243,000 personas. Y es tan complejo que ustedes vieron en tiempos recientes cuántos partidos que tenían, o cuántos intentos de partido que tenían una fuerza significativa, o se creía que tenían una fuerza significativa, ni siquiera lograron cumplir con este requisito. O sea, no es tan sencillo cumplir con 2.8 millones de firmas. Primer punto. Segundo punto, suponiendo que se lograra, suponiendo que se cumplen los requisitos de ese 3%, ahora se convoca al proceso y tendría que salir a votar el 40% del padrón como mínimo para que sea vinculante. Para que tengamos una idea, en la consulta popular reciente que se llevó a cabo con esta farsa de los juicios, que no voy a entrar en materia hoy, pero digamos es una farsa absoluta, votó o participó, dicen, es decir, con todas las mañas, porque ni siquiera había suficiente vigilancia, el 7%, 7.5%, alrededor de 7 millones de mexicanas y mexicanos. Bueno, para que la revocación sea válida, tendrían que votar 37.5 millones de mexicanas y mexicanos para dimensionar. Es un 40%. En la reciente elección, que tuvo una participación importante para elegir diputadas y diputados federales, distintos gobiernos de los estados, renovación de congresos locales y alcaldías, votó el 52% de la gente aproximadamente. Francamente, dudo que se lograra en un proceso en marzo una participación del 40%, mucho menos en el ánimo social que se tiene en condiciones de pandemia. Pero yendo más allá, si se lograra que votaran ese número de personas, si se lograra cualquiera de los dos resultados, es decir, si el presidente le va bien, pues se queda en el cargo. Ahora, si se revoca el mandato, ¿qué pasaría? Y es ahí donde para mí está la farsa más grande de la revocación, porque de acuerdo al 84 constitucional, pues la gente, todo esto lo basan en una premisa, ya saben que les gustan las frasecitas simples, y lo basaron en el pueblo pone, el pueblo quita, pero no lo llevan a sus últimas consecuencias, porque si el pueblo pone y el pueblo quita, entonces sería el pueblo, en un ejercicio democrático, quien volviera a poner. Pero en este caso no sería así. De acuerdo al 84 constitucional, como ya pasaron 2 años del mandato, entonces sería el Congreso de la Unión quien pondría al siguiente presidente. Seamos claros. Una revocación no es solo cancelar el presente y el futuro político de una persona, sino de un sistema de gobierno. Es decir, el presidente es el jefe del Ejecutivo, pero si se vota en contra, es un cambio de gobierno lo que la gente estaría buscando, y me parece absurdo que un grupo de mayoría pueda poner a un presidente de la República. Pues ¿a quién creen que van a poner? No nos vayamos a sorprender y luego resulte que Bartlett es presidente porque lo nombró su mayoría. Entonces, ese tipo de cosas... O sea, puede ser cualquier ciudadano, o sea, no tiene que ser necesariamente un diputado o alguien de gobierno, o sea, puede ser cualquiera. Aunque cumpla los requisitos constitucionales, podría ser cualquier persona, pero pues si me apuran, pues no creo que la mayoría mecánica que hoy rinde pleitesía y se somete a los caprichos del presidente ponga a una persona distinta a la que él quiere. Ok. Y es que con esto pues vemos un escenario donde al final pues parece un ejercicio de simulación de democracia, porque no tenemos como ciudadanos pues ni siquiera una manera para deponer al mandatario y tener una opción que nos satisfaga, ¿no? Estamos al capricho del poder. ¿Habría una situación en la que este ejercicio fuera funcional, en tu opinión? O sea, ¿consideras que funciona la revocación de mandato? Digo, no ha funcionado, digamos, en Venezuela, ¿no? Es una simulación justamente de la democracia, pero ¿existiría el escenario? Miren, yo creo que en un escenario ideal, la figura puede existir
cuando está bien regulada, cuando las consecuencias son claras, cuando la simple participación de la ciudadanía genera un efecto vinculatorio, cuando, digamos, nos educamos todos y generamos a partir de las instituciones procedimientos que lo permitan. Bueno, como abogado me preguntas, te digo, sí, es posible. No tengo duda de que es posible. Creo que esta forma de hacerlo, en donde se diseña un traje a la medida, se modifica la Constitución para que un sujeto participe, y hay que recordar, lo querían originalmente meter a la elección anterior, es decir, a la elección intermedia, y logramos a través de un dique de oposición frenar esa locura, pero suponiendo que existieran los mecanismos que hoy no están, pues pudiera ser. Ahora, yo creo que hay mecanismos más eficientes, yo sé que no siempre es popular decirlo, pero existen otro tipo de figuras que a mí me parecen más democráticas, como que en vez de que tengas un periodo presidencial, no sé, estoy evaluando, ¿no? Un periodo presidencial tan largo, podría tener un proceso de reelección intermedio como lo tienen democracias avanzadas, y entonces tus ideas se confrontan con alternativas de gobierno. Es un ejercicio democrático mucho más justo, en donde las oposiciones pueden presentar un proyecto alterno y es la gente quien decide. Como el caso, digo, por citar alguno que en México lo tenemos todo el tiempo al alcance, el de Estados Unidos, tiene un periodo presidencial con posibilidad de extenderse por uno más de 4 años. Y entonces a la mitad viene una reflexión nacional con proyectos alternativos de país que pueden ratificar la continuidad del que se tiene o cancelarlo, como sucedió recientemente. Entonces, ¿es posible tener mecanismos democráticos que premien o castiguen a un gobernante? Sin duda. Creo que el mecanismo que se ha diseñado hoy es perfectible, sin duda alguna. Creo que es idóneo implementarlo en este momento. Creo que es una farsa absoluta. Y bueno, justamente cuando hablaba usted de que el pueblo quita y pone, en esta dinámica de la recolección de firmas, a mí me llama la atención que incluso cuando fue la pasada consulta se hizo de manera, digámoslo así, no oficial, no fueron con los formatos que solicitó el INE. Ahora en estos momentos, esta organización que le mencionamos, Frena, tiene unos formatos en internet donde nos explican que es un preregistro, donde están capturando CURP, INE y foto de todos los documentos. Reverso, verso de Entonces credencial. nos plantearon varios seguidores de aquí de nuestra comunidad, oye, esto se puede, esto es legal, eso sí está permitido por la ley. O sea, hacer un preregistro sí lo permite la ley, o esto cómo lo tiene que hacer, cómo viene plasmado y el INE cómo lo tiene que regular. Mira, yo creo que cualquier esfuerzo que venga de la sociedad civil es válido. Al final no vulneran ningún ordenamiento por organizarse. Digo, no conozco a fondo el mecanismo que estén implementando, pero me parece que organizarse para ver con qué cuentan a la hora de enfrentar un proceso democrático, no veo yo vulneración. Lo cierto es que va a existir un periodo de tiempo ya trazado en la norma para recolectar las firmas. Si hay una organización que se está organizando para saber quiénes pueden participar en ese proceso de recolección de firmas, no le veo yo francamente ningún problema. Al contrario, me parece natural en un esfuerzo colectivo de la sociedad civil, siempre y cuando en el momento de presentar las firmas se cumplan los requisitos legales correspondientes. ¿Y esto no tendría que venir entonces en las leyes reglamentarias? Que por cierto también se está diciendo que a raíz de que esta legislatura no sé si no tuvieron tiempo, diputado o qué, para aprobarlas, que ya incluso el día de ayer el senador Ricardo Monreal intentó meter una propuesta para que se aprobara un extraordinario, se metiera dentro del extraordinario las leyes reglamentarias, pero quedó en el aire. ¿Con o sin esta se puede llevar a cabo? ¿La podemos tener en marzo sin problema? Mira, es cierto que estamos ante un aguacate, un vacío legal. Es verdad que el Congreso de la Unión está en falta. Desde junio de 2020 debió haber emitido las normas secundarias que digamos, da complemento
al proceso, pero también es cierto que ya es un derecho constitucional trazado, a mi juicio suficiente para que los ciudadanos puedan iniciar, es decir, puedan ejercer el derecho que la Constitución les otorga, y sí se tienen que regular los pormenores. Eso no tengo ninguna duda. Hay que ver tan solo lo que pasó en el proceso electoral pasado, donde también el Congreso de la Unión estuvo en falta al no regular, por ejemplo, los procesos de reelección de legisladoras y legisladores, y fueron criterios del INE los que fueron llenando esos vacíos. Y ya que salen esos criterios del INE, pues a muchos nos gustaron o no, pero lo cierto es que el punto de partida para que el INE se tomara esas atribuciones fue el vacío que generó el legislador al no plantear una solución por la vía del instrumento legislativo. En este caso en particular, yo creo que al menos el proceso de recolección de firmas, los tiempos están claros, no en la secundaria, sino me parece que es el cuarto transitorio de la reforma, incluso modifica los tiempos para esta primera, y es entre el mes de noviembre y diciembre en el cual se pueden recolectar las firmas de manera oficial. Habría que esperar los formatos que emita el Instituto Electoral en su caso. Diputado Elías Licha, quería preguntarte sobre qué pasa desde tu perspectiva, ya no como abogado, ¿no?, como opositor al régimen. ¿Qué propósito le ves a lo que han llamado muchos una trampa con esta revocación de mandato? ¿Cuál sería el propósito de una persona como Andrés Manuel López Obrador y de todo su séquito, pues para impulsar todavía este esfuerzo, aunque pues a todas luces pues tenga fallas, agujeros legales, y que pues incluso reunir a la gente para que le dé el sí pues podría hasta verse complicado? ¿Cuál sería el propósito? ¿Es legitimidad? ¿De qué se trata, en tu opinión? Mira, la verdad es que si yo quisiera tratar de pensar como ellos, igual y me explota la cabeza. O sea, no puedo yo asumir meterme a esas ideas cerradas, populistas. Ni es mi formación, ni es mi estilo, ni es en lo que creo. Pero lo que sí me quedó claro es que la primera intención fue que participara el presidente en la elección inmediata anterior. No era la intención que se llevara a marzo. Cuando ya no les quedó de otra, porque ya se había rechazado su proyecto, entonces terminaron aceptándolo de esta forma. Y ojo, acuérdate que al principio era el propio presidente el que iba a pedir la consulta, el Congreso convocarla, y terminó siendo un derecho netamente de las y los ciudadanos, y fuera del proceso de la elección anterior. Yo no sé, francamente, no sé si ellos realmente quieren llegar a ese punto, o si van a apelar a que la no existencia de la ley secundaria no lo permite. Pero mira, ¿cuántas veces en solo los últimos 2 meses decían que querían convocar un periodo extraordinario? Le metían tantos temas para que no se lograran los acuerdos, y se iba cayendo. Es decir, el hecho de que ellos salgan a decir que quieren algo muchas veces nos tiene que hacer pensar que en realidad es lo que no quieren. Porque mira, al final esto no va a dejar de estar. Claro, pues es jugar a la psicología inversa. O sea, ya estamos. ¿Qué estarán pensando para hacer lo contrario? Pero ¿qué tal si quieren que pensemos lo contrario? Es que, de verdad, sí está de locos. Es maromear de forma desnucadora. No, por eso te digo que si trataras de pensar como ellos, te puede explotar la cabeza. O sea, a ver, esta es una estrategia populista desde que hacen el planteamiento hasta que ejecutan cualquier idea. Pero ojo, no perdamos de vista lo esencialmente importante, a mi juicio, son los 3 hechos que ya dije. El primero, la dificultad para convocar, supongamos que se supera. Bueno, en la elección anterior participó el 52% de la gente, es decir, con un 10% menos ya está en riesgo el número. Con un 12% ya prácticamente está en límite, con un 13% ya no es vinculante. Bueno, yo creo que el partido en el poder o el gobierno tiene la capacidad de inhibir esa participación, desacreditando al instituto, echándole la culpa a los alienígenas, digamos, el planteamiento que se les ocurra en el momento. Mira,
por eso yo sostengo que es una trampa. Creo que las y los ciudadanos tienen un legítimo derecho. Creo que todos tenemos también la legitimidad para pensar distinto. Particularmente yo sostengo lo que les he compartido porque fui parte de estas discusiones, de este proceso. Siempre tuve esa impresión y a mí nadie me quita que es una farsa. Ay, no, pues yo sigo con la duda del tema de que si la ley es retroactiva, justamente por lo que pasó con Bonilla, esto que dijo la Suprema Corte de alterar los plazos de gobierno. No sé si Sí. A la luz de eso podría también estancarse por ahí, no sé, diputado, antes ya de irnos. No lo veo, Laura, insisto. La Constitución es clara. El ejercicio, digamos, el experimento número uno, que fue el experimento Bonilla, el bonillazo, que fue contradecir a la Constitución para extender un plazo. El experimento número 2 fue el caso Saldívar, que afortunadamente se está cebando por el propio peso de la presión. Y el tercer caso, bueno, es esta revocación, posible extensión después, esta suposición, pero ojo, el 14 constitucional, insisto, dice de manera literal: a ninguna ley se le dará efecto, es decir, se refiere a las leyes, la propia Constitución es superior, es decir, no hay un proceso, por ejemplo, de controversia entre normas de la Constitución. No sé si me explico. Hay abogados, por ejemplo, que sostienen que no puede ser inconstitucional una reforma constitucional. Entonces, pues ese sería el planteamiento. Yo insisto, independientemente, a ver, yo creo lo mismo que tú, se le está dando efecto retroactivo a un derecho ciudadano, pero el problema es que digamos que esa parte ya está superada. Hoy se está ante la capacidad de convocar, porque no se controvirtió esa disposición legal. Entonces se puede ejecutar. Si es ejecutable, yo insisto, hay que concentrarnos en lo importante: 3%, 40%, y qué sucede en caso de que aplique. Pues bueno, diputado, muchísimas gracias por aclararnos las dudas, por ya no sé si les dejé la más, paciencia. Discúlpenme. Al contrario, ya no sé si dejé más dudas. No, yo creo que lo importante es aquí debatir de lo que hay, lo que está en la ley y a la luz de cómo lo interpretan, pues usted que está directamente ahí relacionado con la comisión. Sí, involucrado desde el principio, eso también nos importaba mucho, Exactamente. porque al final, desde afuera, pues podemos más o menos entender la retroactividad de la ley. Pero pues, con este contexto creo que nos queda mucho más claro. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio y por la apertura. Les mando un saludo máximo, Laura, a todas las personas que nos ven.